No sirven para nada, estorbos. Lárguense, ya no los necesitamos. Gritaron los tres hijos, Ricardo, Carla y Pedro, mientras tiraban dos maletas viejas a la tierra árida, mirando a sus padres, don Alberto y doña Clara, sentados en el polvo de la carretera. Dieron la vuelta y se alejaron riendo a carcajadas, con una crueldad que helaba la sangre, seguros de que el problema estaba resuelto y de que esos dos ancianos no sobrevivirían sin su supuesta ayuda. «Vamos a ver si logran sobrevivir sin nosotros, viejos inútiles», dijo uno de ellos, y los otros dos se unieron a la burla, acelerando los coches de lujo que tanto les había costado a sus padres. Lo que esos hijos egoístas no sabían, ni por asomo, era que el viejo don Alberto guardaba un secreto enterrado que valía una fortuna, un secreto que podía contarse por millones. Y cuando la verdad saliera a la luz, para ellos ya sería demasiado tarde. La suerte se les había escapado de entre las manos, y el remordimiento, la avaricia y el pánico los consumirían al descubrir que acababan de abandonar a dos millonarios en potencia, a quienes habían maltratado y desechado como basura en el camino de su vida. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. El día había comenzado con un brillo en los ojos de don Alberto, una alegría que doña Clara no había visto en mucho tiempo, una ilusión tan pura que rompía el alma al saber en qué terminaría. «Despierta, mujer, hoy vienen los muchachos a buscarnos», le había dicho don Alberto, moviéndole el hombro con suavidad. Doña Clara sonrió con esa dulzura que solo tienen las personas que han sido felices en lo profundo, a pesar de que la vida jamás les regaló nada fácil. Los hijos les habían llamado días antes con una excusa tan simple como cruel. Iban a llevarlos a ver una finca, un lugar de descanso que estaban pensando comprar para que toda la familia se reuniera los fines de semana. Los ancianos se imaginaron a sus nietos correteando en el patio. Soñaron con una vejez apacible sin saber que sus hijos ya habían trazado un camino muy diferente para ellos. Vivían en una casita diminuta en la parte de atrás de un terreno alquilado, 3 cuartuchos estrechos, donde apenas cabían los muebles gastados por el tiempo y el uso. Don Alberto había trabajado por más de 50 años como ayudante de albañil, doblando su espalda día tras día bajo el sol inclemente para que a sus hijos no les faltara nada. Y doña Clara cosía o lavaba ropa ajena cuando el sueldo del marido no alcanzaba para cubrir las cuentas del mes. Ese esfuerzo descomunal había marcado sus manos con la señal de la pobreza y el trabajo duro. Allí, en esos 3 cuartuchos, criaron a sus 3 hijos, Ricardo, Carla y Pedro, dándoles todo lo que podían y mucho de lo que no podían, sacrificando hasta el último pedazo de su propia felicidad y seguridad para que ellos tuvieran una vida mejor. Don Alberto se puso su mejor camisa, esa que solo usaba en ocasiones realmente especiales, la que guardaba con más cariño que a cualquier tesoro material. Y doña Clara se puso un vestido floreado que le había regalado la vecina, sin saber que se estaban vistiendo para la escena más dolorosa de sus vidas, para el momento en que serían desechados por aquellos a quienes más amaban y por quienes tanto se habían esforzado. Se quedaron esperando en la puerta con una ansiedad que les quemaba por dentro. «¿Crees que tarden mucho?», preguntó doña Clara, pero don Alberto, aunque trató de calmarla, también estaba impaciente. Hacía meses que sus hijos no aparecían, siempre ocupados, siempre deprisa en sus vidas aparentemente importantes. Ricardo se había convertido en el gerente de una tienda grande. Carla trabajaba en una oficina y se pasaba el tiempo quejándose de la cantidad de trabajo que tenía. Y Pedro había abierto un negocio que lo mantenía pegado al celular, resolviendo problemas y cerrando tratos. Todos ellos exitosos, todos ellos distantes de la humildad y el cariño de sus padres.
Cuando dos coches se detuvieron frente a la casa, doña Clara dio una palmada de emoción, como una niña a la que le han prometido un dulce. «Mira, Alberto, vinieron todos». Pero en cuanto los tres descendieron, el ambiente se tornó extraño. No hubo sonrisas, ni abrazos, ni besos, solo caras largas, miradas frías y la impaciencia de quienes tienen prisa por terminar un trámite desagradable que detestan. Ricardo, solo, asintió con la cabeza mientras miraba su móvil. Carla resopló y miró su reloj con fastidio, y Pedro ni siquiera se dignó a mirar a sus padres directamente a los ojos, como si el simple contacto visual con ellos le resultara una ofensa personal. «Vámonos ya, que tengo un compromiso más tarde y no quiero llegar tarde», espetó Carla con el mismo tono gélido de un cobrador de deudas. Doña Clara sintió un dolor sordo en el pecho, un presentimiento, pero se quedó callada, tratando de convencerse de que era solo el estrés de sus hijos. Don Alberto la ayudó a subir al asiento trasero del coche de Ricardo. Él también iba a entrar, pero Pedro lo detuvo. «Padre, usted va en mi coche. Madre, quédate con Ricardo». «¿Pero no podemos ir juntos?», preguntó doña Clara con la voz temblorosa, aferrándose a la ilusión de un viaje familiar. «No hay espacio. Vamos, no se demoren», le gritó Pedro con impaciencia, y doña Clara miró a don Alberto asustada. Él le dedicó una sonrisa forzada, un gesto que quería decir «todo estará bien», aunque por dentro ya sentía que algo horrible y definitivo se estaba rompiendo. Entraron cada uno en un coche diferente, y el viaje comenzó en un silencio que pesaba más que el oro. Doña Clara intentó entablar conversación con Ricardo. «Hijo, hace tiempo que no te vemos. ¿Cómo están los niños? ¿Y Vanessa? ¿Ella está bien?» «Sí, están bien», fue la respuesta seca y lacónica de Carla, que iba en el asiento del copiloto, tecleando sin parar en su celular, sin levantar la vista ni un segundo para responder con un mínimo de amabilidad. Doña Clara se rindió. Se limitó a mirar por la ventana cómo la ciudad se quedaba atrás, reemplazada por caminos cada vez más desconocidos. Se adentraron en carreteras de tierra, donde las casas eran cada vez más escasas, hasta que ya no había nada más que tierra seca, un desierto agrietado y un cielo azul inmenso que parecía aplastar la cabeza con un peso invisible. En el otro coche, don Alberto trataba de hablar con Pedro, pero este solo respondía con monosílabos, con respuestas cortantes que no daban pie a una conversación. El teléfono de Pedro no dejaba de sonar, y él contestaba hablando de negocios, de problemas con el dinero y de cosas que a su padre le parecían tan lejanas como otro planeta. Don Alberto solo miraba por la ventana, sumido en sus recuerdos, pensando en todas las veces que había cargado a ese niño en su regazo cuando era pequeño y temía dormir solo, en el amor incondicional que había entregado y que ahora le era devuelto en forma de indiferencia. Después de casi 2 horas de viaje, los dos coches se detuvieron de golpe en medio de la nada, justo en una carretera asfaltada, vieja, que cortaba un desierto de tierra agrietada. No había ni una sola casa, ni un poste, ni una sombra, solo el sol abrasador golpeando sin piedad sobre la carretera y la tierra seca. Un paisaje desolador que anunciaba lo que estaba por venir. «¡Baja, madre!», dijo Ricardo, abriendo la puerta, sin una pizca de amabilidad o cariño en su voz. «¿Pero la finca no es aquí, hijo?», preguntó doña Clara, confusa y asustada, mientras se bajaba del coche. Vio a don Alberto bajar del otro coche, con la misma expresión de perplejidad y miedo que ella sentía, sin entender qué estaba pasando. Pedro fue directo al maletero y sacó 2 maletas viejas, esas que sus padres usaban solo para viajes largos o para visitar a un pariente enfermo, y las lanzó al suelo con violencia, levantando una nube de polvo rojizo. «¿Qué es esto? ¿Qué está pasando?»,
preguntó don Alberto con la voz ahogada por un presentimiento cada vez más oscuro y real. Ricardo dio un paso al frente con una mirada fría que sus padres nunca antes habían visto. Una expresión de desprecio y cálculo que les hizo temblar. «Mira, ya lo hablamos entre nosotros. No podemos más. Ya no es posible», dijo Ricardo, con una voz que pretendía ser racional, pero que estaba llena de crueldad. «Ustedes no paran de pedir ayuda. Viven con problemas de salud. Necesitan medicinas, necesitan comida. Nosotros tenemos nuestras propias familias, tenemos cuentas que pagar, tenemos nuestra vida y no podemos estar a cargo de ustedes de forma indefinida». Doña Clara empezó a temblar como una hoja. «Hijo, nunca pedimos nada que no pudieran darnos. Jamás les exigimos nada», logró decir. Pero Carla, saliendo del coche con el rostro crispado, la interrumpió a gritos. «Siempre es lo mismo. Siempre necesitan algo. Estamos cansados, madre. Estamos hartos de que nos exijan atención, de tener que preocuparnos». «Pero somos sus padres», dijo don Alberto con la voz rota por la indignación y el dolor, tratando de apelar a un vínculo que ya no existía. «Agradecemos todo lo que hicieron, papá», dijo Pedro, sin atreverse a mirar a los ojos a su padre, con una cobardía que le dolía más a don Alberto que cualquier golpe. «Pero llegó la hora de que aprendan a valerse por sí mismos. No podemos cargar con ustedes para siempre». Doña Clara cayó de rodillas en el polvo, con un llanto que venía de lo más profundo de su alma, un gemido de dolor y desesperación. «Por favor, no nos hagan esto. No tenemos a dónde ir. No conocemos a nadie aquí. Siempre se las arreglaron antes. Ahora tendrán que hacerlo de nuevo», dijo Ricardo, dándose la vuelta para volver al coche, como si con esas palabras pusiera fin a un molesto trámite burocrático, ignorando la humanidad de sus propios padres. Don Alberto dio un paso adelante con la voz cargada de todos sus recuerdos y sacrificios. «Ricardo, yo te sostuve en mis brazos cuando naciste. Trabajé enfermo para pagar tus estudios. Vendí el único terreno que me dejó mi padre para que pudieras hacer ese viaje de graduación que tanto querías. ¿Y ahora me vas a dejar aquí en medio de la nada solo, sin piedad?» Ricardo se detuvo por un segundo y pareció que iba a volver, que un mínimo de conciencia se había encendido en su interior, que el recuerdo de todos esos sacrificios lo haría cambiar de opinión. Pero Carla tocó la bocina del coche con impaciencia, un sonido estridente que selló el destino de los ancianos. «¡Vámonos ya! Cuanto más nos quedemos, peor se pone. No hay nada que hablar. La decisión está tomada». Pedro ya estaba dentro de su coche, con la misma prisa que un ladrón que huye después de cometer un crimen. Ricardo miró a sus padres por última vez, una mirada vacía, mientras doña Clara se aferraba al vestido de Carla, suplicando con un grito de agonía: «Hija, yo te parí, te llevé 9 meses, te amamanté de madrugada, me quedé despierta cuando tenías fiebre. ¿Cómo puedes hacerme esto? ¿Cómo consigues ser tan cruel?». Carla se soltó con fuerza de las manos de su madre, con un desprecio terrible en su rostro, y le escupió la peor verdad. «Nos dieron la vida que pudieron. Ahora la vida es nuestra y ustedes ya no son parte de ella». Subió al coche y cerró la puerta de un portazo. Ricardo la siguió. Los 2 coches dieron marcha atrás, giraron y se marcharon a toda velocidad, levantando una polvareda roja que lo cubrió todo, una cortina de tierra y abandono que los dejó completamente solos. Doña Clara gritó el nombre de sus hijos hasta que su voz se ahogó en su garganta, hasta que no pudo emitir un solo sonido más. Don Alberto se quedó inmóvil, petrificado, viendo cómo los coches se perdían en la curva de la carretera, desapareciendo de su vida como si nunca hubieran existido. Cuando el ruido de los motores se desvaneció por completo, solo quedó el silencio. Un silencio pesado, opresivo, que gritaba mucho más fuerte que cualquier sonido en el mundo.
Doña Clara dejó de llorar y se quedó de rodillas en la tierra, con las manos sucias de polvo, mirando al frente sin ver nada, con la mirada perdida en el vacío. Don Alberto se sentó a su lado y le tomó la mano, y allí se quedaron, sentados a la orilla de esa carretera vacía, con las maletas viejas a su lado, bajo un sol que quemaba y no tenía piedad. Dos personas que habían entregado toda su vida por una familia que acababa de echarlos como si fueran basura desechable. ¿Qué hacemos ahora, Alberto?, preguntó doña Clara, mirando a su marido con una desesperación profunda. Don Alberto le apretó la mano con fuerza, pero no tenía respuesta. Por primera vez en toda su larga vida, el hombre que había resuelto todos los problemas de su familia no sabía qué camino tomar. No tenía ni la menor idea de cómo seguir. La primera hora fue la peor, una eternidad de dolor y angustia en la que doña Clara no dejaba de mirar a la carretera con la esperanza estúpida y persistente de que los coches volvieran, de que alguno de sus hijos hubiera recapacitado, de que alguien hubiera tenido un mínimo de conciencia o remordimiento, pero la carretera seguía vacía, caliente, sin vida, solo silencio y desolación. Don Alberto se levantó lentamente. Sus piernas le dolían a causa de los problemas de rodilla que padecía desde hacía años, resultado de cargar peso durante toda su vida de albañil. Abrió una de las maletas y buscó la botella de agua que doña Clara siempre llevaba cuando salían de casa. Quedaba media botella y se la dio primero a ella. «Bebe, mujer». «¿Y tú?», preguntó ella con un hilo de voz. «Yo bebo después», respondió él, con esa calma que solo da el dolor. Doña Clara tomó 2 sorbos pequeños y se la devolvió. Y don Alberto tomó solo un sorbo antes de guardar el resto, porque no sabían cuánto tiempo les tocaría esperar allí en la sequedad del desierto. La sed ya empezaba a apretar y el sol parecía volverse más fuerte con cada minuto que pasaba, como si quisiera consumirlos. «Alberto, aún no ha pasado ningún coche», dijo doña Clara, secándose las lágrimas secas del rostro. «Ya pasará. Tiene que pasar», respondió él, pero en el fondo también sentía un miedo atroz, un escalofrío que le recorría la espalda. Aquella carretera parecía olvidada. El asfalto estaba completamente agrietado, con maleza creciendo por los bordes, sin ninguna señal, sin una cerca, sin nada que indicara que alguien usaba ese camino hacia algún lugar civilizado. Doña Clara se sentó encima de la maleta más grande. Sus piernas ya no podían sostenerla. Miró a su marido y lo vio mirando a la carretera con esa expresión que ella conocía bien, la cara de alguien que está recordando algo doloroso. «¿En qué piensas?», le preguntó. Don Alberto tardó en responder. Se pasó la mano por el rostro sudado y finalmente dijo: «Pienso en todo lo que hicimos por ellos, Clara. Absolutamente todo». Y entonces los recuerdos comenzaron a llegar como una avalancha de dolor y sacrificio. Don Alberto recordó el día en que Ricardo entró a la universidad. Llegó a casa gritando de alegría, diciendo que por fin iba a ser alguien en la vida. Pero la universidad era carísima, un lujo inalcanzable para ellos. Don Alberto tenía un pequeño terreno que su padre le había dejado al morir. La única cosa de valor que poseían, la última garantía de una vejez digna. Fue a la notaría, vendió el terreno por un precio que ni siquiera era justo, malbarató su única posesión y pagó el primer año completo de la carrera de su hijo, sacrificando su propia seguridad por el futuro de Ricardo. «¿Recuerdas cuando vendí el terreno de mi padre?», preguntó don Alberto a su esposa, con la voz ahogada por la emoción y el dolor del recuerdo. Doña Clara asintió. «Claro que lo recuerdo. No querías. Dijiste que ese terreno era para nuestra vejez, pero me convenciste de venderlo. Dijiste que el futuro de Ricardo valía más que cualquier cosa material». «Y creímos en eso, Alberto», dijo doña Clara, con una tristeza profunda en la voz. «Creímos que
Si les dábamos todo a nuestros hijos, ellos nos cuidarían cuando fuéramos viejos, que ese sacrificio sería recompensado con amor y gratitud. Don Alberto se sentó a su lado, usando las dos maletas viejas como bancos improvisados. Tomó de nuevo la mano de su esposa, esa mano arrugada y llena de callos de tanto trabajar, y en su mirada se reflejó todo el dolor y el arrepentimiento por esa fe ciega. Doña Clara también estaba recordando, pensando en el día en que Carla enfermó de neumonía siendo niña. Los médicos dijeron que necesitaba un medicamento importado y carísimo, una medicina que costaba mucho más de lo que ganaban en varios meses. Doña Clara había trabajado sin descanso durante 3 meses seguidos, lavando ropa de madrugada, sin quejarse ni un solo instante, hasta que sus manos quedaron en carne viva, literalmente destrozadas por el jabón y el esfuerzo, pero compró la medicina y Carla se salvó. Esa pequeña victoria había sido a costa de su propia salud. «Casi destruyo mis manos para salvar a Carla», dijo doña Clara, mirando sus propias manos como si estuvieran contando esa vieja historia de dolor y amor. Y hoy me miró con asco, como si yo fuera menos que nada, como si le diera vergüenza ser mi hija. «No digas eso», murmuró don Alberto, intentando consolarla, pero ella no se dejó. «Pero es la verdad, Alberto. ¿Viste la forma en que me habló? Que ya no somos parte de su vida, que ya no los necesitamos, que somos un estorbo que deben sacar de su camino». La voz de doña Clara se quebró de nuevo y volvió a llorar, un llanto más desesperado que el anterior. Don Alberto la abrazó y la dejó llorar en su hombro, conteniendo sus propias lágrimas, sabiendo que uno de los dos tenía que ser fuerte para que el otro pudiera romperse. Ese era el pacto silencioso de su largo matrimonio. El sol estaba justo en el centro del cielo, debía ser mediodía o quizás la 1 de la tarde, y el calor era completamente insoportable. La temperatura parecía aumentar con su desesperación. Don Alberto se levantó, tomó la botella y le dio un sorbo más a doña Clara y otro a él. Quedaba solo un dedo de agua y la guardó con cuidado, como si fuera el último tesoro que les quedaba. «Necesitamos sombra», dijo, pero no había sombra, solo un poste de hormigón justo al lado de la carretera, un pequeño refugio de metal y piedra. Don Alberto arrastró las maletas hasta allí y logró encontrar un pequeño espacio donde el sol no les daba directamente. Sentó a doña Clara y se quedó a su lado, cuidándola en silencio, pero fue entonces cuando escucharon un ruido sordo, el sonido de un motor que venía de lejos, pero que se acercaba hacia donde estaban ellos. Doña Clara se levantó de un salto. «¡Alberto! ¡Viene un coche!», gritó con una esperanza renovada y aterradora. Los dos se pararon a la orilla de la carretera. El ruido se hizo más fuerte y pronto vieron que no era un coche, sino un camión viejo de carga, pintado de un azul descolorido, que avanzaba lentamente sobre el asfalto agrietado. Don Alberto comenzó a hacer señas con los 2 brazos. Doña Clara también, moviendo las manos con todas sus fuerzas. El camión redujo la velocidad. Por un momento pareció que iba a pasar de largo, que los ignoraría como la carretera misma, pero se detuvo a unos metros de ellos. Un hombre se bajó de la cabina. Debía tener unos 70 años, delgado, curtido por el sol, con una camisa gastada y una gorra vieja en la cabeza. Miró a la pareja de ancianos, a las maletas en el suelo, y frunció el ceño con preocupación. «¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué hacen ustedes en este lugar?», preguntó con una voz grave pero amable, mostrando la primera señal de humanidad que veían en horas. Don Alberto no sabía por dónde empezar a contar la historia de su humillación, y doña Clara bajó la cabeza, avergonzada de la crueldad de sus propios hijos, avergonzada de su propia ingenuidad. El hombre se acercó y vio que los dos estaban heridos por toda la situación, no solo físicamente, sino en lo más profundo del alma. «¿Están bien? ¿Necesitan ayuda? ¿Qué les hicieron? Nos abandonaron aquí».
dijo don Alberto con la voz quebrada por la emoción y el dolor. La verdad salió con dificultad. ¿Abandonados? ¿Cómo que abandonados? Nuestros hijos. Nos trajeron hasta aquí y se fueron. Nos dejaron con lo puesto en el desierto, dijo don Alberto, y el hombre se quedó en silencio por unos segundos, tratando de procesar la atrocidad de lo que estaba escuchando. Luego sacudió la cabeza, como si no pudiera creer en la maldad humana. ¿Sus propios hijos les hicieron esto? ¿Los dejaron aquí a su suerte? Doña Clara levantó el rostro, con los ojos rojos de tanto llorar, y dijo la verdad que tanto dolía. Dijeron que somos una carga, que se cansaron de cuidarnos, que éramos un estorbo para su felicidad. El hombre se quitó la gorra y se pasó la mano por el pelo blanco, genuinamente conmocionado. Y por la historia. Mi nombre es Jesús, vivo en un pueblo cercano, paso por esta carretera todos los días para llevar mi carga. No queremos molestar, dijo don Alberto, todavía con la vergüenza marcando su rostro. Pero si el Señor pudiera darnos una ventona hasta algún lugar donde haya gente, se lo agradeceríamos de por vida. Jesús levantó la mano para interrumpir, con una firmeza que les dio un nuevo aliento. Molestar nada. Vienen conmigo. Agarren sus maletas, dejen de decir tonterías. Él mismo ayudó a doña Clara a subir a la cabina del camión. Puso las maletas en la parte de atrás con sus cajas de carga y don Alberto subió también, con un sentimiento de profundo alivio y agradecimiento que le hizo temblar. Jesús encendió el motor y el camión comenzó a andar. Durante el camino no dejaba de sacudir la cabeza con indignación. Él tenía 4 hijos y no podía imaginarse a ninguno de ellos haciendo algo así. Le parecía una monstruosidad inconcebible. ¿Ustedes criaron a esos muchachos?, preguntó. Los criamos, respondió don Alberto con un nudo en la garganta. Les dimos todo lo que pudimos y más de lo que no podíamos. Pagamos estudios, universidad, cursos, viajes, hasta el último centavo. Todo para que fueran hombres de bien y tuvieran una vida mejor. Jesús resopló. ¿Y ahora hacen esto? ¿Qué clase de mundo es este, amigo mío? ¿Qué clase de mundo donde un hijo abandona a su padre y a su madre en medio de la carretera como si fueran un perro callejero y apestado? Doña Clara estaba callada, en medio de los dos, mirando por la ventana sin ver realmente el paisaje. Solo pensaba en sus nietos, en que no los vería crecer, en las fiestas de cumpleaños a las que ya no asistiría, en las tardes de domingo que se habían desvanecido para siempre. Teníamos una vida sencilla, pero éramos felices, dijo de repente, con una tristeza que se sentía en el aire. No teníamos nada, pero los teníamos a ellos, y ahora ni siquiera eso nos queda. Jesús la miró por el retrovisor, con una sabiduría brutal y compasiva. Señora, tiene suerte de descubrir quiénes son de verdad ahora. Imagínese si se hubieran enfermado de verdad. Imagínese lo que habrían sido capaces de hacerles para deshacerse de ustedes. Don Alberto apretó la mano de doña Clara. Jesús tenía razón. Era doloroso, era terrible, la peor humillación de sus vidas, pero al menos ahora sabían la verdad, una verdad que había costado muy cara. Los hijos que habían criado, que habían amado, por los que habían sacrificado absolutamente todo, no valían nada. Eran personas vacías, egoístas, capaces de tirar a sus propios padres a la calle cuando se volvieron inconvenientes, cuando representaron un problema para sus vidas de éxito. El camión siguió su camino por la carretera. Jesús les dijo que los llevaría hasta el pueblo donde vivía, un lugar pequeño donde sabía que había gente buena, que alguien los ayudaría a salir adelante. Don Alberto y doña Clara no hablaron más durante el resto del viaje. Solo se quedaron abrazados, tratando de entender cómo habían llegado a ese punto, cómo el amor incondicional que habían dado se había transformado en un abandono tan cruel, cómo los hijos que habían criado se habían convertido en extraños despiadados, y cómo la vida les había dado un giro tan amargo. El camión
entró en el pequeño pueblo cuando el sol ya se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranja y morado, un paisaje mucho más acogedor. Jesús se detuvo frente a una casa sencilla con un cartel que decía «Pensión de Dolores». «Aquí es donde vive doña Dolores. Es una buena mujer. Voy a hablar con ella», dijo Jesús con calma y bajó del camión. Volvió minutos después con una mujer de unos 60 años, regordeta, con un delantal floreado y una sonrisa enorme en el rostro a pesar de todo. «Hola, mis amores. Jesús me contó lo que pasó. Se van a quedar aquí conmigo. No se preocupen por nada, están a salvo», dijo Dolores, sin hacer preguntas esa primera noche, sin forzar la conversación, solo ofreciendo un refugio seguro. Simplemente llevó a don Alberto y doña Clara a un cuartito pequeño, pero inmaculadamente limpio, al fondo de la pensión. Tenía una cama de matrimonio con sábanas que olían a limpio, un armario viejo pero que cumplía su función, y una ventana que daba al patio, donde unas gallinas picoteaban el suelo, un refugio de paz en medio del caos de sus vidas. «Descansen, mañana hablamos», dijo Dolores antes de cerrar la puerta con la promesa de un nuevo comienzo. Doña Clara se sentó en la cama y volvió a llorar, pero esta vez no era solo de tristeza, era un llanto mezclado con un alivio profundo, el alivio de tener un techo sobre sus cabezas, una cama limpia, un lugar seguro donde pasar la noche y curar sus heridas. «Estamos vivos, Clara. Sobrevivimos al desierto y a la crueldad», dijo don Alberto, sentándose a su lado. «Peor cómo, Alberto. Nuestros propios hijos nos tiraron como basura», dijo ella, todavía sin poder entender la maldad. «Lo sé, pero sobrevivimos al día de hoy y mañana volveremos a sobrevivir. Eso es lo que importa ahora, la supervivencia y la dignidad», respondió él, con una fe que había renacido. Durmieron abrazados esa noche, un sueño profundo, ese que llega después de un día que te destruye por dentro y te obliga a renacer de tus cenizas. Cuando se despertaron, el sol ya estaba alto y olía a café recién hecho que venía de la cocina. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde ¿qué ciudad nos ves? Comparte con tus amigos. Dolores estaba horneando pan y la mesa ya estaba puesta con café, leche, mantequilla y un bizcocho sencillo que les parecía un festín. Había otras 3 personas sentadas tomando café. Un señor de unos 50 años, una chica joven y un muchacho que parecía recién levantado. «Buenos días, vengan, siéntense aquí», los llamó Dolores con esa alegría contagiosa que la caracterizaba, una chispa de luz en la oscuridad. Don Alberto y doña Clara se sentaron con timidez y Dolores les presentó a todos. El señor se llamaba Edilson y trabajaba en un taller mecánico. La joven era Jessica, que estudiaba enfermería y trabajaba en un supermercado, y el muchacho era Paulino, ayudante de camionero. Todos ellos eran desconocidos que los miraban con empatía. «Jesús me contó ayer lo que les pasó», dijo Edilson. «Qué situación tan horrible, qué maldad. No queremos dar trabajo a nadie», dijo doña Clara en voz baja, avergonzada de su situación. «¡Trabajo nada!», exclamó Dolores, poniendo más pan en la mesa con un golpe seco. «Aquí es así, nos ayudamos, se quedan el tiempo que necesiten, no tienen por qué irse, pero no tenemos cómo pagar», explicó don Alberto, sintiendo la obligación de ser honesto. «¿Quién habló de pagar? Miren, si quieren ayudar con algo aquí en la pensión, perfecto, son bienvenidos. Si no pueden, también está bien. Nadie se va a quedar en la calle mientras yo tenga un techo para dar refugio». Don Alberto sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Hacía tanto tiempo que nadie los trataba con esa bondad, con esa humanidad simple que parecía haberse desvanecido del mundo. En los días siguientes, don Alberto y doña Clara se fueron integrando en la rutina de la pensión, encontrando un propósito de nuevo.
Doña Clara empezó a ayudar a Dolores en la cocina y a lavar la ropa de los huéspedes con la dedicación de siempre, y don Alberto arreglaba lo que se rompía en la casa, pintó la cerca del patio, reparó un grifo que llevaba meses goteando, sintiéndose útil de nuevo. No necesitan hacer todo esto, decía Dolores, aunque estaba feliz con la ayuda desinteresada. Sí que necesitamos, hija. No sabemos vivir de favor. La dignidad nos obliga a devolver lo que se nos da, y usted nos ha dado mucho, respondía don Alberto con humildad. La ciudad se llamaba Valle de la Paz, un lugar pequeño, de esos donde todo el mundo se conoce y las noticias vuelan más rápido que los pájaros. Cuando la historia de la pareja de ancianos abandonados por sus hijos comenzó a circular por las calles, el pueblo entero se quedó conmocionado ante tal crueldad. La gente paraba a doña Clara en la calle para abrazarla. Le llevaban comida a la pensión, le ofrecían trabajo a don Alberto. Una ola de solidaridad y bondad se levantó para abrazar a los dos ancianos. Un contraste brutal con la maldad de sus propios hijos. Pero incluso con tanta bondad a su alrededor, doña Clara no podía olvidar el dolor del abandono. Había días en que se quedaba parada en la ventana del cuarto, mirando a la calle con la esperanza tonta y persistente de que apareciera un coche conocido, esperando que alguno de sus hijos hubiera regresado para buscarlos, para pedir perdón, para decir que todo había sido un error terrible, pero ningún coche venía, solo el silencio de su traición. Una tarde, doña Clara estaba tendiendo la ropa en el tendedero cuando vio a una mujer pasar por la calle con dos niños pequeños. Los niños reían, saltaban de alegría, y la madre los sujetaba de la mano con cuidado y amor. Doña Clara soltó la ropa mojada en el suelo y se echó a llorar desesperadamente, con un dolor que no se podía contener. Dolores la escuchó y salió corriendo de la cocina. «Clara, ¿qué te pasa? ¿Qué ocurre? Mis nietos, Dolores, ya no voy a verlos crecer, ya no voy a poder hacerles pasteles ni contarles cuentos antes de dormir». Dolores la abrazó allí mismo, en el patio, y la dejó llorar hasta que ya no le quedaron más lágrimas, sintiendo el dolor ajeno como propio. Después la llevó adentro, le preparó un té caliente y se sentó a su lado en la mesa de la cocina con un tono de voz que no admitía réplica. «Clara, escúchame bien, tengo algo importante que decirte. La familia no es la gente que lleva tu sangre. La familia es quien se queda a tu lado cuando más los necesitas, quien te tiende la mano sin pedir nada a cambio. Tus hijos han demostrado que no son tu familia. Son extraños que te hicieron daño. Pero aquí, en esta casa, todos ya te queremos. Ya eres parte de nosotros. ¿Lo entiendes, mi amor?» Doña Clara miró a los ojos de Dolores y se dio cuenta de la verdad. Esa mujer, a la que conocía hacía apenas unos días, tenía mucho más amor para darle que los 3 hijos que había criado con tanto sacrificio. «¿Por qué haces esto por nosotros, Dolores?», preguntó doña Clara, con la voz ahogada por la emoción y la gratitud, sin entender tanta bondad. «Porque alguien lo hizo por mí una vez. Cuando perdí a mi marido, me quedé en la calle con mis 3 hijos pequeños, sin nada, sin un techo. Una señora me acogió en su casa, me dio comida, me dio trabajo, me devolvió la esperanza en la vida. Yo prometí que cuando pudiera haría lo mismo por otros, y aquí estoy, cumpliendo mi promesa, porque la vida es un ciclo de generosidad que debe seguir girando». Esa noche, don Alberto estaba organizando las pocas pertenencias que tenían dentro del armario cuando Dolores tocó a la puerta. «Don Alberto, ¿puedo hablar con usted un momento? Necesito de su atención», preguntó ella con una expresión seria en su rostro. «Claro, doña Dolores. Pase usted», respondió él. Ella entró y cerró la puerta y se quedó mirándolo con esa seriedad que le daba un aire de misterio.
He notado que usted siempre lleva consigo ese maletín de cuero viejo. Lo carga a todas partes, incluso cuando va al patio. Nunca se separa de él, dijo Dolores, señalando la carpeta que estaba encima de la cama. Era una carpeta marrón, gastada por el tiempo, con un cierre oxidado por el abandono. «Es que tengo algo importante ahí dentro», dijo don Alberto con voz queda, tratando de evadir la pregunta. «¿Algo importante como qué? ¿Qué guarda con tanto celo?» Don Alberto dudó. Miró hacia la puerta para asegurarse de que doña Clara no estuviera cerca, y luego suspiró profundamente, sabiendo que había llegado el momento de revelar su secreto. «Doña Dolores, nunca le he contado esto a nadie, ni siquiera a mis hijos, pero creo que ha llegado la hora de que la verdad salga a la luz». Abrió el maletín despacio, con un ritual solemne, y sacó de dentro un sobre amarillento por el tiempo, lleno de documentos viejos y sellados. Dentro del sobre había papeles antiguos, algunos escritos a mano, otros mecanografiados con una máquina vieja, documentos que parecían sacados de otro siglo. Cuando mi padre murió, me dejó un terreno, y yo lo vendí para pagar la universidad de Ricardo, nuestro primogénito. Comenzó a relatar, reviviendo el dolor del sacrificio. Pero lo que nadie sabe es que mi padre tenía otro terreno, uno que ganó en un acuerdo laboral hace muchos años, un litigio que duró mucho tiempo. Nunca registró ese terreno a su nombre en la notaría porque temía perderlo en la justicia. Así que el registro quedó solo en los documentos del proceso laboral, explicó don Alberto, revelando la clave de su secreto. Dolores tomó los papeles con curiosidad. Había una escritura antigua, un comprobante de pago de indemnización, mapas dibujados a mano con coordenadas que ya no existían. «¿Ese terreno todavía existe? ¿Aún está a nombre de su padre?», preguntó Dolores, con el corazón latiéndole rápidamente por la emoción. «Sí, existe. Está en una zona que en aquella época era rural, pero con el paso de los años, la ciudad creció de forma exponencial, como un cáncer que no para. Esa región hoy es una zona comercial importante. ¿Usted ha investigado cuánto puede valer realmente, don Alberto?». «Nunca lo hice. Dolores, guardé estos papeles toda mi vida, con la idea de dejarlos como herencia a mis hijos, como una gran sorpresa final. Quería que tuvieran algo cuando yo me fuera, algo que compensara toda la pobreza que pasaron por mi culpa, algo que les garantizara una vida fácil», dijo don Alberto, con la voz embargada por el remordimiento, la culpa y la profunda decepción. Sentándose en la cama, confesó el peso que llevaba en el alma. «Pero después de lo que hicieron, Dolores, después de tirarme en esa carretera como si fuera un perro, ya no sé qué hacer con esto, ya no tiene sentido. El amor que le daba valor a esto ha muerto». Dolores se sentó a su lado y le tomó la mano con cariño y respeto. «Don Alberto, usted necesita buscar un abogado inmediatamente. Necesita ver si esos documentos todavía tienen validez legal, si son un papel con valor o solo historia muerta. Porque si tienen valor, usted y doña Clara pueden tener un final de vida digno, no por el dinero en sí mismo, sino por un acto de justicia divina que ha llegado tarde a su vida». «Pero un abogado es muy caro. No tenemos dinero ni para pagar una consulta», dijo don Alberto pensando en sus míseros ahorros. «Yo conozco uno aquí en el pueblo, el doctor Javier. Es buena gente. Ya ha ayudado a mucha gente sin cobrar nada. Tiene un gran corazón. Mañana mismo les consigo una cita para que hablen con él. No se preocupe por los costos. La dignidad no tiene precio», dijo Dolores con una firmeza que no admitía objeciones. Don Alberto miró los papeles en las manos de Dolores, esos documentos que había guardado durante décadas, como si fueran un tesoro de incalculable valor. Ese secreto que había cargado solo durante tanto tiempo, sin poder compartirlo con nadie por miedo.
o por la esperanza de una gran revelación? ¿Cree que todavía hay una oportunidad de que esto funcione, de que tenga algún valor?, preguntó, con una chispa de esperanza temblando en su voz. Solo hay una manera de saberlo, don Alberto. Hay que ir a ver al abogado, respondió Dolores con la sabiduría de la experiencia. A la mañana siguiente, Dolores llevó a don Alberto y doña Clara a una oficina pequeña en el centro del pueblo. El doctor Javier era un hombre de unos 40 años, serio en su semblante, pero con una calidez en los ojos que inspiraba confianza. Escuchó toda la historia con atención, sin interrumpir, mientras examinaba los documentos uno por uno. Cuando terminó de leer, se quedó en silencio por un tiempo que a los ancianos les pareció eterno, un silencio denso y cargado de significado. Se quitó las gafas, limpió los cristales y se las volvió a poner, mirando a don Alberto con una expresión difícil de descifrar, una mezcla de sorpresa y asombro. Don Alberto, ¿usted tiene alguna idea de dónde se encuentra ese terreno hoy en día, de cuál es su ubicación exacta? Más o menos. Sé que está cerca de la avenida principal de la capital, en una zona que se llamaba El Descanso, respondió el anciano con la voz temblorosa de la expectativa. El doctor Javier abrió su ordenador, tecleó la dirección descrita en los documentos, hizo clic en varias cosas y la pantalla mostró un mapa satelital. Aumentó la imagen con el zoom, hizo clic de nuevo y entonces se quedó paralizado. «¡Dios mío!», murmuró el abogado en voz baja, con una expresión de incredulidad total en el rostro. «¿Qué pasó, doctor? ¿Qué es lo que ve?», preguntó doña Clara, asustada por la reacción del abogado, temiendo la peor noticia, que todo fuera un engaño. El doctor Javier giró la pantalla del ordenador hacia ellos y la imagen que vieron les cortó el aliento. Había un terreno enorme, vasto, justo en medio de una avenida llena de edificios comerciales, tiendas de lujo, bancos, rascacielos y negocios de primer nivel. «Este terreno hoy vale una fortuna, es un valor que no se puede calcular fácilmente», dijo el abogado con una voz cargada de asombro. «Estoy hablando de millones, don Alberto, de muchos, muchos millones de unidades monetarias que cambiarán sus vidas para siempre». Don Alberto se quedó mirando la pantalla sin poder procesar lo que sus ojos veían. La cifra le parecía imposible, una broma de mal gusto del destino. Doña Clara se llevó la mano a la boca, tratando de contener el llanto que ya se acercaba, un llanto de alivio, de rabia, de injusticia acumulada. Dolores, que estaba de pie detrás de ellos, tuvo que apoyarse en la pared para no caer. La cifra la había dejado sin fuerzas. «Millones», repitió don Alberto, como si la palabra no tuviera ningún sentido en su boca de hombre pobre. «Doctor, ¿está usted seguro de lo que dice? ¿No es una equivocación?». El doctor Javier volvió a girar la pantalla hacia él y comenzó a explicar, mostrando pruebas irrefutables. Les mostró fotos aéreas de la zona, los valores de los terrenos vecinos que se habían vendido recientemente, informes del mercado inmobiliario que certificaban la cifra. Cada número que el abogado mencionaba parecía más imposible que el anterior, y la realidad comenzaba a abrumarlos. «Don Alberto, este terreno está en una ubicación privilegiada. Es una zona totalmente comercial, la joya de la corona de la ciudad, un bien inmueble que no se encuentra fácilmente. Hoy tiene un banco, un centro comercial, un edificio empresarial. Un terreno de este tamaño en esta región vale como mínimo 8 millones y podría llegar hasta 10, dependiendo de la negociación que se haga. Es una verdadera mina de oro». Doña Clara comenzó a temblar incontrolablemente. El shock era demasiado para su cuerpo. Dolores tomó una silla y la hizo sentarse antes de que se desmayara. Su corazón estaba latiendo demasiado rápido. «¿Pero cómo es posible? ¿Cómo pudo pasar esto?», dijo doña Clara, con la voz muy débil y cargada de rabia.
Vivimos toda nuestra vida sin tener ni siquiera para comer bien, en la miseria absoluta de nuestra propia ignorancia. ¿Cómo podemos tener una cosa así y no saberlo? ¿Cómo el destino nos juega una broma tan cruel? El doctor Javier reunió los documentos sobre su mesa, tomó una pluma y comenzó a hacer anotaciones con calma y profesionalismo. Mire, les voy a explicar cómo funciona todo el proceso legal. Este terreno fue adquirido por el padre de usted en una demanda laboral hace muchas décadas, comenzó a decir, tratando de poner orden al caos emocional. En aquella época, era un lugar sin valor, lejos de la ciudad, una tierra baldía y olvidada. El padre de usted probablemente aceptó aquello como forma de pago, porque no tenía otra. Opción mejor, era eso o nada, una elección difícil. Pero él nunca hizo el registro oficial en la notaría, se quedó solo con los documentos del proceso judicial, con el miedo de perderlo todo. ¿Y eso tiene validez legal hoy en día?, preguntó don Alberto, con un hilo de voz, aferrándose a la esperanza. Sí, sí que la tiene. Esos documentos prueban que el terreno pertenece legalmente a la familia de usted. La propiedad es de su legítima posesión. Lo que debe hacerse ahora es un proceso de usucapión o de regularización del registro para formalizar el traspaso de bienes. Va a costar trabajo, va a tardar algunos meses de trámites burocráticos, pero el derecho de ustedes está aquí, escrito en blanco y negro. No hay forma de refutarlo. Don Alberto miró la carpeta vieja que había cargado durante tantos años, ese objeto que había guardado debajo de la cama, que había escondido de sus hijos con tanto celo. Había soñado con que ellos descubrieran esos papeles después de su muerte, descubriendo que su padre, pobre y humilde, les había dejado algo de valor, una herencia que los sacaría de la pobreza. Pero ahora todo era diferente. El guión había cambiado de forma dramática. Los hijos que iban a recibir esa herencia lo habían tirado a él y a doña Clara en una carretera desierta para que murieran de hambre y sed, el acto más cruel imaginable. Doctor Javier, dijo don Alberto con voz firme, con una convicción que no se le conocía, quiero registrar este terreno a mi nombre y al nombre de mi esposa inmediatamente. ¿Cuánto me cobra por hacer todo esto? No me importa lo que cueste. Don Alberto, no le voy a cobrar nada, ni un centavo. Esta historia me ha conmovido hasta el alma y me ha abierto los ojos. Haré este proceso pro bono, como decimos en el ámbito legal, de forma gratuita. Lo único que tendrán que pagar son las tasas de la notaría y del registro, pero eso lo vemos después. Lo importante es la justicia. Doña Clara tomó la mano de su marido y los dos se miraron. En ese cruce de miradas había una mezcla de cosas. Alivio, rabia, tristeza, esperanza, todo al mismo tiempo, como un huracán de emociones. ¿Y mis hijos? ¿Ellos pueden quitarnos esto de alguna manera?, preguntó don Alberto, todavía preocupado por el futuro, temiendo la codicia de sus vástagos. No. Mientras ustedes dos estén vivos, el terreno es de ustedes. Pueden hacer lo que quieran con él, venderlo, alquilarlo, construir o simplemente dejarlo como está. La elección es solo de ustedes y nadie tiene voz ni voto. Dolores, que había permanecido callada hasta ese momento, finalmente habló. Don Alberto, doña Clara, ¿entienden lo que esto significa para ustedes? Es la libertad absoluta. Ya no van a necesitar depender de nadie, de ninguno de esos desagradecidos. Pueden tener su propia casa, pueden vivir con dignidad, pueden hacer todo lo que siempre soñaron, y más, por la gracia de Dios. Pero don Alberto no estaba del todo feliz, no saltaba de alegría como debería. Solo sentía un vacío frío en el pecho, un remordimiento que lo carcomía. ¿Sabe lo que es gracioso, doña Dolores? Lo que me duele más que nada en el mundo es esta injusticia del tiempo, dijo con la voz quebrada. Pasamos hambre toda la vida, toda la maldita vida. Yo trabajé desde los 12 años doblando el lomo,
Clara lavó ropa hasta que sus manos sangraron sin piedad. Vivimos en una choza sin luz propia durante años y años, en la miseria total. Y todo ese tiempo, todo el maldito tiempo, teníamos esto guardado, esperando el momento equivocado. Golpeó con la mano los documentos sobre la mesa, con rabia y frustración. Si hubiera sabido esto antes, si hubiera ido a ver a un abogado antes, podríamos haberles dado una vida mejor a nuestros hijos. No habrían pasado necesidad, no habrían usado ropa remendada, no habrían comido solo arroz y frijoles durante meses. Yo fallé como padre al no investigar. Alberto, no te atormentes pensando en eso. Ya no tiene solución, dijo doña Clara tratando de calmarlo con su voz suave. ¿Cómo no me voy a atormentar? Vendí el único terreno que me dejó mi padre para pagar la universidad de Ricardo, para darle un futuro que yo no tuve, un sacrificio inútil, gritó don Alberto con la rabia contenida saliendo de golpe. Me maté a trabajar para darles cosas que no podía permitirme y todo el tiempo yo tenía esta fortuna escondida, durmiendo en un cajón olvidado. El doctor Javier lo interrumpió con suavidad, con una voz tranquilizadora. Don Alberto, usted no podía saberlo. No sea duro consigo mismo. En aquella época no existía el Internet. No había forma de investigar estas cosas fácilmente. Nadie tenía la información al alcance de la mano. Y le diré otra cosa, la más importante. Si usted hubiera vendido este terreno hace 20 o 30 años, no valdría ni un décimo de lo que vale hoy. La valorización sucedió en los últimos años a causa del crecimiento descontrolado de la ciudad. El destino se alineó para este momento. Exacto, le explicó con la voz de la razón. Don Alberto respiró hondo, sintiendo que la razón del abogado era justa. No servía de nada quedarse pensando en lo que pudo haber sido o en los errores del pasado. Lo que importaba era el ahora, el futuro que se abría ante ellos. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?», preguntó, sintiéndose un poco más tranquilo. «Ustedes van a volver a la pensión y van a vivir sus vidas con normalidad, con esa humildad que los caracteriza», dijo el doctor Javier. «Yo voy a empezar a trabajar en los documentos hoy mismo. No vamos a perder ni un minuto de tiempo valioso. Dentro de algunas semanas los llamaré para firmar unas cosas y en algunos meses serán oficialmente los dueños legales de un terreno millonario». Salieron de la oficina en silencio, con la cabeza llena de números y posibilidades. Dolores iba delante con una sonrisa de satisfacción y don Alberto y doña Clara caminaban lentamente detrás, asimilando su nueva realidad. Las calles de Valle de la Paz estaban llenas a esa hora del día, con gente yendo y viniendo del trabajo, niños regresando de la escuela, el movimiento normal y tranquilo de un pueblo pequeño. Doña Clara se detuvo en medio de la acera y miró a su esposo con una pregunta que le quemaba la garganta. «Alberto, ¿les contamos a los muchachos la verdad? ¿Contarles qué cosa? ¿De qué me hablas? Sobre el terreno, sobre el dinero. Al fin y al cabo son nuestros hijos. A pesar de todo lo que pasó, siguen siendo nuestros hijos de sangre», dijo ella, con una lealtad que a don Alberto le parecía casi una enfermedad. Don Alberto miró a su esposa y sintió una mezcla de admiración y dolor. Después de todo lo que habían pasado, después de la humillación, del abandono, del dolor profundo, ella todavía pensaba en esos crueles como sus hijos, como su carne y su sangre, su perdición. «Clara, ellos nos tiraron en una carretera desierta para que nos pudriéramos bajo el sol», dijo don Alberto con una voz que no admitía debate. «Dijeron que éramos una carga, que estaban cansados de nosotros, que seamos honestos. ¿De verdad crees que les debemos algo a esas víboras?» «No es cuestión de deber, Alberto, es cuestión de... no sé. Son nuestra carne, son lo que queda de nuestro linaje. Carne que se pudrió por dentro, Clara, un linaje manchado por la codicia y el egoísmo», replicó don Alberto con dureza. Doña Clara bajó la cabeza, sintiendo la verdad cruel de sus palabras.
Don Alberto se dio cuenta de que había sido demasiado cruel y la abrazó allí mismo, en medio de la calle. «Perdóname, sé que sufres, yo también sufro todos los días de mi vida», le dijo abrazándola con fuerza. «Pero no vamos a contarles nada todavía, guardaremos el secreto, vamos a esperar a ver qué pasa, que el destino haga su trabajo». Los días pasaron y las semanas se sucedieron en la pensión de Dolores. El doctor Javier trabajaba en los documentos en silencio, iba a la notaría, llenaba formularios, reunía certificados y preparaba la jugada final, la sorpresa que cambiaría todo. Don Alberto y doña Clara seguían ayudando en la pensión, viviendo una vida tranquila y simple, pero con la conciencia de que eran millonarios en secreto. Pero una tarde, cuando don Alberto estaba arreglando un estante en la despensa, Dolores entró corriendo, con la respiración entrecortada y los ojos muy abiertos. «Don Alberto, hay un hombre ahí delante buscando por ustedes. Se ha presentado de traje y con una carpeta de ejecutivo con pinta de ser importante». El corazón de don Alberto dio un salto en su pecho. ¿Sería uno de sus hijos? ¿Habrían venido por fin a buscar a sus padres? ¿Se habrían arrepentido de verdad sin que el dinero mediara en su decisión? Soltó la herramienta que tenía en la mano y fue hasta la sala con una mezcla de miedo y esperanza. Había un hombre de traje esperando, con una carpeta ejecutiva en la mano. Un hombre de negocios con una sonrisa demasiado plástica. No era ninguno de sus hijos, para su decepción. «¿Usted es don Alberto?», preguntó el hombre con una voz pulcra y educada. «Soy yo. ¿Qué se le ofrece?» «Mi nombre es Héctor. Trabajo para la constructora Imperial. Estamos muy interesados en adquirir un terreno que le pertenece a usted. Tenemos una oferta muy jugosa». Don Alberto sintió que la sangre se le helaba en las venas. La tempestad que tanto temía ya estaba a la vista. «¿Cómo supo usted de ese terreno? ¿Cómo dio con su ubicación?» «Hacemos una búsqueda de propiedades en la región donde queremos construir, don Alberto. Encontramos el registro antiguo del proceso laboral de su padre, el hilo que nos condujo a usted. Hemos venido a hacerle una oferta formal de compra», explicó Héctor con frialdad. «No estoy interesado en vender por ahora. El terreno no está en mis planes a corto plazo», dijo don Alberto, tratando de sonar tranquilo. «Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos». El hombre de negocios sonrió con esa condescendencia que tienen los poderosos cuando creen que van a conseguir lo que quieren con un simple gesto. «Usted ni siquiera ha escuchado la oferta, don Alberto. No se precipite. Estamos dispuestos a pagar 7 millones al contado. Dinero que se le entregará en mano», dijo Héctor, elevando el valor para tentar al anciano. 7 millones. El número resonó en la cabeza de don Alberto como un trueno. Era una cantidad de dinero que jamás habría ganado en 1000 años de trabajo. Duro. «Necesito pensarlo un poco. Es una decisión importante», dijo don Alberto, ganando tiempo para poder pensar en una estrategia. «Claro, pero también necesito los nombres de los otros herederos, sus hijos. Queremos hacer la oferta a toda la familia. La compra es por el total del inmueble». Y fue entonces cuando don Alberto entendió el peligro real. Si ese hombre estaba allí buscando a los herederos y ofreciendo millones sin pestañear, era solo cuestión de tiempo para que otras personas se enteraran del terreno. Y si otros lo sabían, era inevitable que sus hijos también lo descubrieran. La traición se volvería contra ellos mismos. «Mis hijos viven lejos», dijo don Alberto, con una mentira piadosa. «No tengo contacto con ellos. Hace tiempo que no sé de su vida». «No hay problema en absoluto. Tenemos investigadores privados que localizan herederos en cualquier lugar del país. Es parte de nuestro proceso de adquisición, un trámite burocrático. No se preocupe por eso», dijo el hombre. Con descaro,
El hombre de negocios dejó una tarjeta de presentación y se fue con la sonrisa de la victoria en el rostro. Don Alberto se quedó allí parado, sosteniendo esa tarjeta, sintiendo que una gran tormenta se acercaba, y estaba absolutamente en lo cierto. La paz había terminado. 2 semanas después, la constructora, a través de sus investigadores, localizó a Ricardo, Carla y Pedro en sus lujosas vidas. Fueron a ver a cada uno de ellos y les contaron sobre el valioso terreno que su padre guardaba, el secreto que cambiaría sus vidas para siempre. Les mostraron los números, las posibilidades, la fortuna que estaba allí esperando ser reclamada, una herencia de 8 a 10 millones. La reacción de los tres fue instantánea, una reacción visceral, puramente movida por la avaricia y el pánico. Ricardo abandonó su trabajo en medio del turno y comenzó a hacer llamadas frenéticas, tratando de descubrir dónde estaban sus padres, presa de la desesperación. Carla entró en un ataque de pánico, lloró, gritó a su marido diciéndole una y otra vez que habían cometido el error más grande de sus vidas al dejarlos en el desierto, no por la maldad del acto, sino por el dinero perdido. Pedro, el más calculador, contrató a un investigador privado ese mismo día, sin perder un segundo. Al cabo de 3 días, el investigador descubrió que don Alberto y doña Clara estaban sanos y salvos en Valle de la Paz, viviendo en la pensión de Dolores. Al 4.º día, 3 coches lujosos se detuvieron frente a la pensión, levantando una nube de polvo que anunció su llegada con fanfarria. Ricardo, Carla y Pedro bajaron de los coches con los brazos llenos de regalos ridículos y caros. Flores, cajas de bombones, bolsas de tiendas de marca, todos con lágrimas falsas en los ojos, todos con un rostro de arrepentimiento tan teatral que daba asco. Dolores atendió a la puerta y los miró de arriba a abajo, reconociéndolos de inmediato por la descripción y la hipocresía que desprendían. «¿Ustedes son los hijos desagradecidos?», preguntó sin rodeos. «Sí, somos nosotros», dijo Ricardo, forzando una sonrisa de dolor. «Vinimos a buscar a nuestros padres, a pedir perdón. Cometimos un error. Estamos muy arrepentidos. Nos equivocamos gravemente», mintió con la mayor desfachatez. Qué curioso es cómo el arrepentimiento aparece tan rápido cuando hay un cheque de 7 millones de por medio, ¿verdad?, dijo Dolores con una sonrisa sarcástica y una mirada de desprecio. «Por favor, solo queremos hablar con ellos. Necesitamos verlos, explicarles nuestro dolor y nuestra angustia», insistió Pedro. Dolores fue hasta el patio, donde don Alberto regaba las plantas y doña Clara tendía la ropa con la calma de la rutina. «Están aquí. La visita que tanto temíamos ha llegado. El momento de la verdad ha sonado», les dijo con voz firme, preparándolos para la batalla. Don Alberto y doña Clara se miraron, sabiendo que ese momento tenía que llegar, y el corazón les latió al unísono, con la misma fuerza que al principio. Entraron en la sala y vieron a sus 3 hijos allí, de pie, con esas caras falsas de arrepentimiento que les revolvían el estómago, la misma mentira de la carretera. Don Alberto sintió algo extraño. No sintió rabia, ni amor, ni tristeza. Solo un vacío frío donde antes había habitado el fuego de la familia. La decepción había matado todo sentimiento. Ricardo fue el primero en intentar acercarse a sus padres. Soltó las bolsas de regalo en el suelo, con un ruido seco, y abrió los brazos, como si fuera a abrazar a su padre. Tenía lágrimas rodando por su rostro, un llanto exagerado y falso, propio de un mal actor. «Padre, los buscamos por todas partes, estábamos desesperados, sufriendo por su ausencia y su bienestar», dijo Ricardo, acercándose a su padre con la misma sonrisa de siempre. Don Alberto dio un paso hacia atrás, con un movimiento rápido y decisivo que impidió que su hijo se acercara y lo tocara.
Ese simple gesto hizo que Ricardo se paralizara en medio de la sala. Su sonrisa se desvaneció y bajó los brazos lentamente, confuso y humillado. «Pueden sentarse», dijo don Alberto con una voz fría y autoritaria que no conocían. «Pero siéntense lejos de nosotros, no queremos su cercanía». Carla comenzó a llorar aún más fuerte, con gritos teatrales. Fue hacia doña Clara con los brazos abiertos, buscando la compasión materna. «Madre, perdóname. No sabíamos lo que estábamos haciendo. Estábamos confundidos. Actuamos bajo mucha presión. Por favor, entiende». Doña Clara también se apartó, negándole el abrazo que tanto ansiaba. Dolores, que estaba recostada en la pared observando todo, se cruzó de brazos, con una expresión de satisfacción. Quería ver hasta dónde llegaría ese circo del arrepentimiento. «¿Bajo presión, Carla?», repitió doña Clara, levantando una ceja. «¿Presión de qué? Presión de tener a tus padres vivos y sanos. No me mientas a la cara». «No es eso, madre. Es que teníamos tantos problemas, tantas deudas, tantas cosas pasando en nuestra vida, que ustedes eran un obstáculo que debíamos quitar», intentó justificar ella, con una excusa tan vacía como su corazón. «Y la única solución para esos problemas era tirarnos en medio de una carretera desierta para que la naturaleza nos resolviera el problema», cortó don Alberto con una voz dura como el acero. «Era dejarnos morir de sed y de calor para que no diéramos más problemas a sus lujosas vidas». Pedro, que se había mantenido en silencio hasta ese momento, finalmente habló, tratando de salvar la situación. «Padre, cometimos un error garrafal. Lo admitimos sin reparos, pero estamos aquí ahora. Vinimos a buscarlos. Queremos arreglar todo este desastre y enmendar el daño». «¿Arreglar?». Don Alberto soltó una risa amarga que no tenía gracia, una risa de profundo desprecio. «¿Crees que esto tiene arreglo, Pedro? ¿Crees que se puede borrar lo que hicieron con solo decir perdón, sin un verdadero arrepentimiento?» «Podemos intentarlo, padre», dijo Ricardo, intentando de nuevo manipular la situación. «Podemos empezar de nuevo, de cero. Pueden volver a vivir con nosotros. Los vamos a cuidar bien, como se merecen, para que no tengan que trabajar más». Don Alberto se sentó en una silla y doña Clara se sentó a su lado. Los tres hijos se quedaron de pie, sosteniendo esos regalos ridículos que parecían comprados a última hora, tratando de comprar el perdón que se habían negado a dar. «¿Cuánto tiempo hace que nos abandonaron? A ver si recuerdan», preguntó don Alberto, con la calma de un juez. «Unas 3 semanas, si mal no recuerdo», respondió Ricardo, tratando de no mostrar la verdad en su rostro. «3 semanas exactas», repitió don Alberto, con un tono de voz que los hizo temblar. «Y en ningún momento, en esas 3 largas semanas, sintieron remordimiento verdadero, ni una sola pizca de culpa. Ninguno de ustedes llamó para preguntar si estábamos vivos. Ninguno regresó a esa carretera para ver si aún seguíamos allí, luchando por sobrevivir. Estábamos avergonzados, padre», dijo Carla en voz baja, con un hilo de voz, tratando de apelar a una emoción humana. «¿Avergonzados me dices a mí?», gritó doña Clara, alzando la voz por primera vez con una furia justa. «Vergüenza es lo que sentí yo cuando me empujaste y te subiste a ese coche, cuando me negaste la mano. Vergüenza es lo que sentí cuando vi a mis propios hijos alejarse riendo, mientras yo suplicaba de rodillas en el polvo y la miseria. Nosotros no estábamos riendo, madre. Te lo juro», insistió Ricardo con desesperación, viendo que el juego se le escapaba de las manos. «Sí que estaban riendo. Yo los escuché con mis propios oídos. Vamos a ver si sobreviven sin nosotros. Eso fue lo que dijo uno de ustedes, y los otros se rieron a carcajadas. Se rieron de nuestra cara, de nuestro dolor, de nuestra humillación». El silencio que cayó en la sala fue tan pesado como el plomo, una confesión tácita de la verdad. Ricardo miró al suelo, avergonzado de su propia maldad. Carla se
Secó las lágrimas falsas con rabia. Pedro, el más nervioso, jugaba con su celular, tratando de disimular su pánico. Entonces, díganme una cosa. Sean honestos por una vez en su vida, continuó don Alberto, con voz firme. ¿Qué cambió en estas 3 semanas? ¿Por qué aparecieron ahora, después de tanto tiempo, sin una sola llamada? Porque nos arrepentimos, padre. Fue un error, te lo juro por mi vida, dijo Ricardo demasiado rápido, un desliz que delató su mentira. Mentira, padre, juro que es una vil y descarada mentira. Don Alberto golpeó el brazo de la silla con la palma de la mano, con una furia justa. Ustedes vinieron aquí por el terreno, solo por la maldita herencia. Esa constructora se puso en contacto con ustedes. ¿No es así? Hablen ahora o cállense para siempre. La cara de los 3 cambió de inmediato. Su máscara de arrepentimiento se cayó al suelo como un vaso roto. Ricardo tragó saliva con dificultad. Carla dejó de llorar y su rostro se tensó. Pedro dejó el celular en la mesa, pálido como un muerto. ¿Cómo sabe usted eso? ¿Cómo se enteró de la constructora?, preguntó Pedro, con la voz temblorosa de la sorpresa y la rabia. Porque no soy estúpido, hijo. No soy un anciano senil que no piensa. No me subestimen, respondió don Alberto con desprecio. El hombre de la constructora vino aquí también. Vino a ofrecerme millones por el terreno, y yo sabía que era solo cuestión de tiempo para que ustedes se enteraran de la verdad. No tengo miedo a sus trucos. Doña Clara miró a su marido con sorpresa. Ella no sabía que don Alberto había recibido la visita de tal Héctor. Él había guardado ese secreto incluso de su propia esposa para no preocuparla. Carla intentó un último asalto a la fortaleza de sus padres. Está bien, padre. Es verdad, nos enteramos del terreno, pero eso no cambia el hecho de que nos arrepentimos de lo que hicimos. No mezcles las cosas. Son 2 historias diferentes. ¿Que no cambia nada? Don Alberto se levantó de la silla con lentitud y dignidad. Ustedes no habrían vuelto jamás si no fuera por el dinero. No se mientan a sí mismos ni a nosotros, dijo, con una voz que era una sentencia. Admítanlo de una vez por todas, dejen de mentir. Están aquí solo por la herencia, por la avaricia que los carcome. No es solo por eso, padre, gritó Ricardo, sintiendo que perdía el control de la situación. Somos su familia, tenemos derecho a esa herencia, nos pertenece por ley. La máscara había caído completamente. La verdad se reveló en toda su fealdad. Don Alberto sonrió con una tristeza profunda, una sonrisa de quien acaba de confirmar lo que ya sabía en su corazón. ¿Derecho?, repitió. ¿Ustedes creen que tienen derecho a algo después de lo que hicieron? El terreno era de nuestro abuelo, no se haga el inocente, dijo Pedro, con una voz que sonaba a exigencia. Pasó a usted y un día pasará a nosotros. Es la ley de la vida. Así funciona el linaje familiar. No se puede cambiar. Así funciona. Tienen razón. Así funciona la herencia, asintió don Alberto, moviendo la cabeza con calma. La familia cuida de la familia. La familia no abandona a sus viejos. La familia no tira a sus padres a una carretera para que mueran de sed y de calor. Pero ustedes hicieron todo eso, rompieron todos los códigos de la humanidad y la moral. Entonces, díganme, con la mano en el corazón, ¿siguen siendo mi familia? ¿Merecen serlo? Padre, no hable así. Nos está lastimando profundamente, imploró Carla, sintiendo que el terreno se alejaba de sus manos. Voy a hablar de la manera que me dé la gana, porque ustedes destruyeron a esta familia para siempre, dijo don Alberto. Escupieron sobre todo lo que yo y su madre hicimos por ustedes, sobre cada sacrificio, sobre cada moneda que no gastamos en nosotros para que ustedes fueran felices, gritó don Alberto. Doña Clara sujetó el brazo de su marido, tratando de calmarlo. Su corazón no era fuerte y no podía alterarse de esa manera. Alberto, cálmate, por favor. No, Clara,
Tienen que escuchar esto de mi propia boca, dijo don Alberto, mirando a cada uno de sus hijos, clavándoles la mirada de un padre traicionado. Trabajé 50 años rompiéndome el cuerpo en las obras. Su madre lavó ropa hasta que sus manos sangraron sin piedad. Pasamos hambre para que ustedes pudieran comer. Usamos ropa vieja y remendada para que ustedes tuvieran ropa nueva, limpia y de marca. Yo vendí el único terreno que mi padre me dejó para pagar la universidad de Ricardo, para darle una oportunidad que yo no tuve, un sacrificio que ahora me avergüenza, les recordó don Alberto. Y ahora ustedes vienen aquí fingiendo arrepentimiento y dolor, solo porque descubrieron que existe otro terreno que vale millones de monedas. No estamos fingiendo, padre, te lo juro, insistió Ricardo, con la voz temblorosa de la desesperación. Sí que lo están. ¿Y sabes cómo lo sé? ¿Cómo puedo estar tan seguro de tu mentira?, dijo don Alberto, con una calma que los aterrorizó. Porque ni siquiera preguntaron cómo sobrevivimos. Ni siquiera quisieron saber cómo llegamos hasta aquí, a esta pensión humilde. ¿Quién nos ayudó? Si pasamos hambre, si estamos enfermos o sanos. La única cosa que les interesa saber, y por la que están aquí, es el maldito terreno, el dinero de la herencia que se les escapa de las manos, sentenció don Alberto con un golpe seco. Dolores, que había estado observando todo en silencio, finalmente decidió intervenir en la brutal conversación. Yo solo quiero decirles una cosa, una verdad que deben escuchar antes de irse para siempre. Yo acogí a estos dos señores en mi casa, les di comida, les di una cama limpia, les di cariño, sin conocerlos de nada. ¿Y saben por qué hice esto? Porque son seres humanos que merecían dignidad, un trato que ustedes, sus propios hijos, les negaron con desprecio. Ustedes trataron a sus padres peor de lo que yo trataría a un completo desconocido en la calle, con una crueldad que no tiene nombre ni justificación, les espetó con la voz firme de la moral. Usted no tiene nada que ver con esto, señora. No se meta en los asuntos de nuestra familia, respondió Carla con brusquedad, sintiéndose ofendida por la verdad. Sí que tengo que ver con esto. Yo vi el estado en que llegaron aquí, vi el dolor en sus ojos, la desesperación, la humillación que les hicieron pasar, dijo Dolores, sin retroceder ni un centímetro. Y ahora los estoy viendo a ustedes, con esas caras falsas, con esos regalos ridículos, pensando que pueden comprar el perdón de sus padres con un cheque falso y unas flores marchitas, dijo, con un desprecio evidente. Ricardo tiró las bolsas al suelo con rabia incontrolable, sintiendo que perdía la paciencia. Está bien, quieren sinceridad. Entonces voy a ser sincero, no hay nada que perder ya. Ese terreno vale millones, muchos millones. Y sí, tenemos derecho a él. Somos los herederos legales por derecho de sangre y de ley, gritó, con el rostro rojo de la furia y la avaricia. Y si usted no quiere dividirlo con nosotros por las buenas, vamos a ir a la justicia para reclamar lo que nos pertenece. Pueden ir. No tengo miedo a sus amenazas. Vayan de inmediato, dijo don Alberto con una calma inquietante, una calma que los desarmó por completo. ¿Qué dijo? ¿Nos está retando? Dije que pueden ir a la justicia. Contraten al mejor abogado que puedan conseguir. Reúnan todo el papeleo que encuentren en el mundo, dijo don Alberto. Vayan a pelear, por lo que creen que es suyo por derecho de sangre y de ley. Los estaré esperando con mi abogado. Entonces, ¿nos está negando la herencia a sus propios hijos por una rabieta de viejo?, preguntó Pedro con incredulidad. No estoy negando nada que me pertenezca. Mientras su madre y yo estemos vivos, el terreno es nuestro y haremos lo que queramos con él sin consultarlos a ustedes, dijo don Alberto con una firmeza absoluta. Puede que lo vendamos todo, puede que lo donemos a la caridad, puede que se lo dejemos a otras personas que realmente se lo merecen, o puede que lo quememos. Es nuestro y es nuestro derecho.
Pedro dio un paso amenazador hacia su padre con la rabia contenida. Usted no puede hacer eso. La ley lo prohíbe. No puede desheredarnos a todos. Sí que puedo, y lo voy a hacer en su cara, para que aprendan que la dignidad tiene un precio, respondió don Alberto con total calma. Fue hasta la mesita de la esquina y tomó 3 sobres que estaban allí, preparados. Había preparado todo la noche anterior, como si supiera con certeza que ese momento de la verdad iba a llegar a su vida. Escribí una carta para cada uno de ustedes. Pueden llevarlas y leerlas en la comodidad de sus coches, dijo don Alberto. Les entregó un sobre a cada hijo, y los 3 los tomaron con desconfianza, sin saber qué esperar de su padre. Carla abrió el suyo primero, con manos temblorosas, sacó una hoja de papel doblada y comenzó a leer las palabras de su padre. Su cara pasó de la confusión a la incredulidad y finalmente a la rabia y el desprecio total. «Esto es una broma de muy mal gusto. No es posible», gritó Carla con el rostro rojo de la ira. «Es la verdad desnuda y cruel», respondió don Alberto, sin inmutarse ante la explosión de su hija. Ricardo y Pedro abrieron los suyos también, y dentro había la misma carta escrita a mano por don Alberto, un documento que era una sentencia moral. La carta decía, con una firmeza que quemaba: «Hijo, durante toda tu vida intenté enseñarte valores y principios. Intenté mostrarte que la familia es más importante que el dinero, que el amor vale más que el oro, que la dignidad es el mayor tesoro. Pero fallé como padre, fallé porque creciste y te convertiste en alguien que ya no reconozco. Alguien capaz de abandonar a sus propios padres cuando más te necesitaban, sin un gramo de compasión. Así que quiero que sepas una cosa importante. La mayor herencia que un padre puede dejar no es el dinero de un terreno, es el ejemplo, es el carácter, es la dignidad y la bondad. Esos son los verdaderos tesoros de la vida. Y esas cosas ustedes las rechazaron y las tiraron a la basura cuando nos arrojaron a tu madre y a mí en esa carretera desierta, como si fuéramos un par de perros callejeros. No esperen nada de mí cuando yo muera, porque ya recibieron todo lo que tenía para darles, y lo tiraron por la borda, lo malgastaron con su egoísmo». Ricardo arrugó la carta con furia. Su rostro se puso rojo y las venas de su cuello estaban hinchadas de la ira. Tiró el papel arrugado al suelo y señaló a su padre con el dedo, con los ojos inyectados en sangre. «Usted no puede hacer eso, padre. Tenemos derechos legales inalienables. Somos su sangre y la ley nos respalda». ¿Sangre? La sangre no significa nada cuando el corazón está podrido por la avaricia y el egoísmo, respondió don Alberto con profundo desprecio. Carla comenzó a caminar de un lado a otro, nerviosa, pasándose la mano por el pelo, tratando de controlar la explosión de furia que sentía en su interior. «Padre, está siendo injusto con nosotros. Cometimos un error, un gran error. Lo admito sin reparos, pero todo el mundo se equivoca en la vida. Todo el mundo merece una segunda oportunidad para enmendar el daño». «¿Una segunda oportunidad? ¿De qué me hablas?», dijo doña Clara, alzándose de la silla lentamente, con una dignidad que no se le conocía. Su momento había llegado. «¿Quieres una segunda oportunidad, hija, verdad? Entonces, respóndeme una cosa importante con total sinceridad. Si no tuviéramos este terreno, si no valiéramos millones, si siguiéramos siendo un par de viejos pobres y enfermos, ¿habrían vuelto a buscarnos?». Carla abrió la boca para contestar, pero no salió ni un solo sonido. La pregunta la había golpeado justo en el centro de su mentira. «Responde, habla con la verdad», insistió doña Clara, con una voz que era más alta y firme que la de su marido. «¿Habrían vuelto sí o no? Responde ahora». El silencio fue la única y más clara respuesta. Carla no pudo mentirle a la cara a su madre, y ninguno de ellos pudo hacerlo. Su silencio gritaba la verdad que todos conocían. Si no hubiera sido por el terreno,
esos tres ingratos nunca habrían regresado a Valle de la Paz, jamás se habrían preocupado. Don Alberto y doña Clara podrían haber pasado el resto de su vida en esa pensión, podrían haber enfermado, podrían haber muerto, y sus hijos nunca se habrían enterado, nunca les habría importado un... En poco, Pedro, que siempre era el más calculador y frío de los tres, intentó cambiar la estrategia buscando un acuerdo. Miren, vamos a calmarnos todos aquí. No tiene por qué ser de esta manera tan agresiva, tan violenta. Podemos sentarnos y hablar como la familia que somos, dijo, tratando de volver al guión. Podemos dividir todo de una forma justa y equitativa. No hay necesidad de pelear. El terreno vale millones. Hay suficiente para todos, para que seamos felices y prósperos. ¿Dividirme? ¿Dices a mí, Pedro? Don Alberto soltó otra risa seca y llena de sarcasmo. ¿Quieres dividir lo que aún no es tuyo, lo que nunca te va a pertenecer? Pero lo será un día. Cuando usted y mi madre mueran, la herencia pasará a nosotros automáticamente. Nos pertenece por derecho de nacimiento, sentenció Pedro, seguro de la ley. No pasará a ustedes si hago un testamento dejando todo a otras personas, a gente que se lo merezca, dijo don Alberto con una sonrisa. La bomba había sido arrojada en medio de la sala, y los tres hijos se quedaron completamente paralizados por el miedo y la sorpresa. Ricardo fue el primero en reaccionar, con el pánico en sus ojos. ¡Testamento! Usted no puede hacer eso, padre. Somos herederos forzosos por ley. La ley nos garantiza que tenemos derecho a la mitad de la herencia, por obligación. Don Alberto sonrió con una suficiencia que no les gustó. Él había estudiado el tema con el doctor Javier. Sabía exactamente cuáles eran los derechos de sus hijos y cuáles eran los suyos. El conocimiento era su nueva arma. Es verdad. La ley garantiza que tienen derecho a la mitad, solo a la mitad del pastel, dijo don Alberto. La otra mitad la puedo dejar a quien yo quiera, a la persona que yo escoja. Y además, puedo vender el terreno ahora, en vida, y hacer lo que me dé la gana con el dinero. Puedo gastarlo todo en placeres, puedo donarlo todo, puedo quemarlo todo si se me da la gana. Es mi dinero y punto final. Usted no haría eso, padre, dijo Pedro, pero su voz tembló. El miedo a perder la fortuna era real. No, no lo haría. Pasé 50 años de mi vida rompiéndome el cuerpo en la obra, con la esperanza de dejarles algo. Ahora tengo derecho a disfrutar del dinero que es mío, legítimamente mío. ¿O acaso crees que tengo la obligación moral de guardar esa fortuna para ustedes, que no la merecen? Carla cayó de rodillas al suelo. Esta vez el llanto era real. No era una actuación barata. Era el terror puro y crudo de quien acaba de darse cuenta de que perdió millones por su propia maldad y egoísmo. Padre, por el amor de Dios, nos equivocamos. Ya lo admitimos 100 veces, pero no puede quitarnos todo. Somos sus hijos. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos.